Hi there, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy en Clases y os traigo algunas ideas para motivar a hablar en inglés en el aula. Ya sabemos todos que es un poco difícil muchas veces y que depende de las edades pues nos cuesta un poquito. Así que espero que os guste mucho y empezamos. Pues bien, como os he dicho, voy a hablaros un poquito de algunas ideas para motivar a hablar en inglés en clase. Voy a dividir las ideas así como en tres partes. Primero os voy a hablar de algunas ideas para niños más pequeños, incluso de infantil. Después algunas ideas para primaria, quizás a partir de tercero de primaria. Y luego os voy a decir algunas ideas o tips así que podéis usar para motivar a hablar en inglés en el aula a niños un poquito más mayores, incluso de ciclo superior y eso. Entonces voy a empezar con una idea que me encanta para niños pequeñitos y es la de tener una mascota en la clase, una mascota que sea solamente para la clase de inglés, y esa mascota será pues la que va a determinar cuando hablamos en inglés o cuando no. Os voy a presentar a mi mascota favorita. Se trata de Pete the Cat. Pete the Cat es un personaje muy famoso que tiene una colección de libros maravillosa. Os lo voy a dejar abajo. Ya os voy a hacer algún vídeo review de esta colección porque es una pasada y para niños pequeños es súper bonita. Y la idea es tener a una mascota en clase, tenerla escondida en su casita, pues en una caja o donde sea, y cada vez que esta mascota sale a la luz, pues tenemos que hablar en inglés porque resulta que Pete the Cat solo entiende inglés. Funciona, os lo puedo asegurar. Con los más pequeños a veces es difícil porque no tienen mucho vocabulario, pero bueno, sí que saben las estructuras más simples o decir al menos instrucciones simples o pues no, información básica suya de si necesitan ayuda o si tienen que ir al lavabo o lo que sea, y así pues ellos saben que se tendrán que dirigir a ti y a todos los niños de la clase en inglés porque está la mascota por allí. Por ejemplo, una idea muy chula. Otra idea que para los pequeños también funciona bastante bien es usar canciones simples, y sobre todo también usar lo que se llama TPR. TPR es como un approach, una metodología que se basa en el movimiento del cuerpo. Entonces se trata de hacer muchos gestos, de hacer mucha mímica, de hacer mucha representación para que puedan asociar ese gesto a la palabra. Por ejemplo, podéis contar un cuento y decirles que cada vez que oigan la palabra princess tengan que hacer pues un gesto, y así ellos van a reconocer lo que significa princess. Digo princess como podría ser otra cosa, pero me parece una idea muy chula. Para niños un poquito más mayores, una idea que podéis aplicar en el aula sería la de que ellos cuenten un cuento o lean un texto cortito. Os voy a dar una idea, estoy hablando de niños ya de igual segundo, tercero de primaria. Por ejemplo, un cuento simple es el de The Very Hungry Caterpillar, y la idea sería que cada semana algún niño tendría que contar este cuento en clase. Entonces se lo tendría que preparar a casa, leerlo en casa, etcétera, y leerlo en clase delante de todos. Parece una tontería, pero les motiva muchísimo y hace que ellos se preparen su lectura en casa y también pues trabajen muchísimo más lo que es la pronunciación y se lancen a hablar en inglés. También es verdad que tenéis que intentar crear un ambiente en el aula en el que no pase nada si se equivocan, que si hacen pequeños errores pues también pasarlos un poco por alto, porque al fin y al cabo cuando son pequeños lo que nosotros queremos es que se comuniquen y que se hagan entender y nos entiendan. Entonces yo creo que como más mayores son, sí que podemos ponernos un poquito más duros en cuanto a la gramática y a la formación de frases pues más correcta, pero creo que cuando son pequeños tenemos que como dejarlos pues hablar y que se equivoquen y que se lancen, porque si no luego van a tener miedo. Eso como consejo. Muy bien, seguimos con ideas ya un poco para niños más mayores. Yo esta idea la estoy usando con niños de tercero y cuarto de primaria. La verdad que estoy en un colegio donde el nivel de inglés está mejorando mucho y tienen bastante buen nivel, así que lo puedo usar, pero bueno, esto depende de cómo vosotros lo veáis.
Y por ejemplo, una idea facilísima que creo que también os he comentado por Instagram es la idea de tener un sheriff. Bueno, yo como los tengo en grupos, yo tengo un sheriff por grupo y el sheriff es el encargado de controlar que todos los niños y niñas de ese grupo hablen en inglés. Entonces eso, cuando alguien es sheriff, pues se sienten como súper motivados y les parece como un juego y todo, la verdad que es muy chulo. Lo que sí os recomiendo es que vayáis cambiando, es decir, que no siempre sea el mismo, y darle como unas funciones, ¿no? Y que sea como un premio, es decir, la persona que sea sheriff es porque realmente lo vale, porque se esfuerza a hablar en inglés, etcétera. Quien no hable en inglés, pues por ejemplo no hace el juego del final de la clase o alguna cosa así. Después, lo que yo hago también, que está relacionado un poco con la metodología de Whole Brain Teaching, que bueno, os he hablado bastantes veces de esta metodología. Si os interesa, ya haré pues alguna serie de vídeos relacionada con este método, porque la verdad que funciona muy bien. Y una parte de este método es dibujar o usar un scoreboard. Un scoreboard es una tabla con una carita contenta y una triste, y cada vez que el grupo hace alguna cosa positiva, pues damos una carita contenta, y si alguien del grupo hace alguna cosa negativa, damos una carita triste. Entonces, cuantas más caritas contentas mejor, porque eso significará que al final de la clase pues habrá un juego o haremos alguna canción o alguna cosa de estas. Es una manera como de motivar también a los alumnos, ¿no? Y también lo podéis usar como para motivar a hablar en inglés. Si nos gusta lo del sheriff, pues cada vez que veáis que se esfuerzan a hablar en inglés, pues también podéis darles caritas contentas, ¿no? Y al final hacer un juego, por ejemplo. Otra idea también para niños a partir, yo creo que de segundo, tercero de primaria, sería hacer juegos muy simples. Podéis usar materiales diferentes que tengáis en clase, o incluso algunas mamis me pedís también actividades para hacer en casa. Por ejemplo, los Story Cubes, os he hablado muchísimas veces de este material. Se trata de unos dados con dibujos y en cada cara del dado hay dibujos diferentes. Sirve para montar historias, pero también lo podéis hacer como para repasar vocabulario, lo que queráis. Es una manera un poquito más motivadora de aprender inglés o de repasar vocabulario, como lo queráis decir, y la verdad que es muy chulo y funciona muy bien. Y otro juego así para motivar un poquito también, que me parece muy chulo, es el WhatsApp, que son cartas como esta, donde hay diferentes imágenes. Este juego, este material de hecho os lo enseñé en los Speaking Games, pero bueno, me parece un material que es muy versátil, lo podéis usar de muchas formas diferentes, o incluso os podéis hacer vosotros pues algunas tarjetas, y la verdad que también va muy bien. Y para terminar, usar canciones actuales que ellos puedan conocer y les guste en las clases de inglés. Sí que es verdad que no van a hablar, no van a tener una conversación, pero sí que van a estar cantando, van a reconocer palabras. Como les va a gustar la canción, sin querer ya van a ir adquiriendo nuevos conceptos, un nuevo vocabulario, y van a tener también la base de estructuras gramaticales para luego hacer frases. Sobre todo para los más mayores, a partir de quinto o sexto de primaria, podéis usar las canciones muchísimo. Y una actividad que yo hago ya con los niños de cuarto es The Song of the Week. Entonces cada semana un niño de la clase tiene que traer una canción que a él le guste. Evidentemente tiene que ser en inglés, y nos tiene que hacer una pequeña presentación de la canción, del cantante, porque le gusta, y entonces al final pues todos cantamos la canción de la semana, o intentamos aprendernos la canción de la semana. Y la verdad que me parece pues una idea que está bastante bien. A ellos les motiva muchísimo, porque como es un espacio en el que ellos son los protagonistas, y esto pues también les gusta muchísimo, y ya veréis que va a hacer que se esfuercen muchísimo a hablar en inglés y hacer su pequeña presentación delante de toda la clase. Es otra idea que también podéis usar. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Me podéis dar un dedito para arriba, suscribiros en el canal. Ya os digo y os adelanto que el siguiente vídeo va a ser relacionado
con los cuentos. Me habéis pedido muchísimo ideas o cómo yo uso los cuentos en clase, así que estad atentos porque el siguiente vídeo va a ir de este tema. Y nada más, me despido, muchos besitos, nos vemos pronto.